¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos un día más a el canal. Estamos ya aquí directamente esta vez en la pantalla del juego. Voy a ponerme un poquitín esta pantallica para comentaros que si estás viendo esto en YouTube o resubido de Twitch, puedes seguirme aquí abajo en Twitch y enterarte de cuando hago stream, por si prefieres verlo en directo. Hay algo más de interacción, puede ser quizá un poco más divertido. Si lo prefieres ver en otro momento, pues está resubido en el propio canal de Twitch y también en un canal de YouTube que no tengo apuntado, que ahora que lo pienso no tengo apuntado ahí el nombre, pero lo añadiré. Bueno, vamos a continuar hoy con el Swansong, el Vampire the Masquerade Swansong. Cuarto día me parece que estamos jugando, creo que nos llegamos... Hay algún día que hemos hecho varias escenas, debe ser la escena quinta o la escena sexta, no recuerdo, pero en todo caso lo que está claro es que es la de Gareb, la escena de Gareb, hemos hecho 3 con MM y con Leisha, y ahora nos toca hacer a la de Gareb. Bueno, como vemos como siempre, ¿no? El resumen del día anterior, aunque esto es técnicamente lo que acabamos el otro día, al cargar el juego siempre empieza en este punto, no sé muy bien por qué. Hicimos, como os decía, ¿no? La de MM hace un par de días, la de Leisha ayer, bastante turbia, por cierto, bastante turbia, luego dándole una pensada a esta escena, algún momento un poco raro. Tengo el stream para mayores de 18, pero no sé si incluso tendría que poner el título o algo así, porque ha habido, en ese capítulo tenía cosas un poco raras. A ver, es un juego de vampiro, tiene cierta lógica, ¿no? Pero ahí dejo la previsión, no sabemos lo que nos vamos a encontrar en cada escena. Y hoy vamos a... jugar en principio solamente, a lo mejor si es muy cortita haremos alguna otra, pero en principio jugaremos la de Galeb Basery. Tenemos que ir al apartamento de Moore. Cuando avisaron el código rojo, la príncipe movilizó todos los recursos, se ha perdido el contacto con la persona que dio la alerta y nosotros tenemos que ir a su casa para descubrir qué es lo que ha sucedido, ¿no? Es decir, la persona que dio la alerta del código rojo ha desaparecido, tenemos que ir a su casa y supongo pues investigar y descubrir qué es lo que ha sucedido, ¿no? Tendremos lo primero, supongo, que subir las habilidades del personaje, porque es la primera vez, ahí está, la primera vez que tenemos, digamos, experiencia con él, ¿no? Y, en realidad tenemos experiencia disponible 0, así que facilísimo, porque no tenemos nada que subir, así que vamos directamente al tema. La príncipe, sí, en el mundo de vampiro, por algún motivo que se me escapa, a las mujeres príncipes se les sigue llamando príncipe, no princesas. Quedaría un poco raro la princesa y que sea el vampiro jefe, ¿no? De una ciudad. En inglés es The Prince, en todo caso, así que bueno. Yo qué sé, cosas de la traducción. Bueno, vamos allá. El mensaje del sheriff. Ay, qué majo, tiene un pager para que no le rastren. 5 informes, vale. Y tengo que recuperar informes sobre la primogenitura, Dayan, Hilda, Yara, Borel y el Dr. Richard Dunham, y llevar a Jason Moore ante la príncipe. ¿Veis? Ahí no me lo invento, lo dice el propio juego. Vamos a ver qué hay por aquí. No hay buena señal, efectivamente, que esto ya sangre, policía y demás. Vamos primero, antes de entrar, qué es exactamente lo que podemos encontrar por aquí, aunque tiene pinta de que no gran cosa. Efectivamente, como siempre, nos paramos un momentín a ver el arte. Un poquito más sosainas que el del otro día, pero bueno, no está mal. Yo no lo pondría en mi casa, pero no está mal. Vamos a ver si nos deja entrar, simpático policía. Special Agent Smith. The FBI. Finally, some backup. Lieutenant's expecting you. Straight ahead. Watch out for the bloodstains. Forensics hasn't been through here yet. Got it. Porque piensa que soy del FBI. El nivel anterior tenía que disfrazarme de 7 formas distintas y entra y dice: hola, soy del FBI. ¿Qué tal? Madre mía, eso sí que es machismo. ¿Qué es eso? Vale. Como siempre os digo, os lo recuerdo, si en el chat queréis sugerirme algo, veis que me dejo algo, lo que sea, se agradece colaboración, ¿eh? Porque tiendo a perderme muchas cosas. ¡Ojo! Creo que está muerto. Ojo, qué estatua. ¿En qué está apoyado? ¿Qué estatua es esa? Esto es una casa, se supone. Esto es un apartamento, se supone. Qué horror, ¿no?
Special Agent Smith, FBI. Really? Smith. Is that some kind of joke? No, why? Let it go. Never mind. Sí. I'll give you the DL. We got a call from the caretaker around 2:15. He told us that one of his residents was brought in with an injury carried by his bodyguards. We sent a squad car that got here around 2:45. ¿Vale? ¿Dónde está el conserje? Is the caretaker still here? He's in the living room. But I don't think you'll be able to get anything useful out of him. Poor guy's in shock. Eso, dejadlo a mí. Who ¿Quién was llegó the el first primero? person on the scene? That would be Baker. He's somewhere around here. It ¿Eh? shouldn't be hard to find him. Cambiamos de tema. Okay, Hablemos de then what? When they qué vas a hacer esta stepped noche. inside, the guys came face to face with that. Do we know who the victim is? Yeah, he had his ID on him. It's the owner, a guy named Jason Moore. Bueno, pues I ya don't hemos know who this encontrado guy a pissed Jason off, Moore. But things didn't work out too well for him. Did you secure Ese all the objetivo ya exits no lo and vamos a entrances hacer. to the building? Yes, we've got men on the ground floor and in the parking garage. How do you get to the parking garage? You'll have to ask the caretaker. He's the one who took my men down there. ¿Qué saben acerca de Moore? What have you got on Moore? He was an asset manager. But if you ask me, he was involved in some shady stuff that we're sure to find out about. It's not every day that an accountant gets his head chopped off. Eso es cierto. ¿Y su familia? Do we know if he had a family? Yeah, a wife and an 8-year-old daughter. The wife, Lydia Moore, 34 years old, architect, dual citizen of Costa Rica and the US, no criminal record. Yeah, we're trying to get a hold of her. The daughter, June. We've looked and she's not here either. ¿Tenía Where are the guardaespaldas? bodyguards? ¿Un contable? We haven't found anyone yet. ¿Por qué no? Cambiemos de tema. Me hace mucha gracia la respuesta. Cambiemos de tema. We're still looking for the head. We're waiting on forensics for everything else, but they're busy with another case. Ah, va a ser el que investigamos ayer nosotros, ¿no? You haven't heard? Eso es al mismo tiempo, son simultáneas las, correcto. Estas 3 misiones de las 3 jornadas son simultáneas. So, Y efectivamente todos los forenses estaban ahí. No. I'm working on something else. Moore's name popped up in one of our investigations, but I can't talk about it. okay, I'll let my team know. Vale. Vamos a ir siempre con Auspex activo, porque es gratis, ¿no? Basta con mirar a un personaje no humano para identificar su naturaleza. También es posible agarrar las huellas dejadas por una criatura sobrenatural y aprender más sobre ella, ¿vale? De nuevo, en principio vamos a ir siempre con ello activo, puesto que no cuesta nada. ¿Me comentáis el tamaño de los subtítulos? Pues es posible que se puedan cambiar, la verdad es que no lo he tocado en absoluto. Subtítulos... no. Nope. Tal, no sé qué... no. Sí, efectivamente son un poco canijos, la verdad. Vale. A ver. Una forma un poco rara, ¿no? Observarla. No podemos deducir nada, no tenemos la vida suficiente. Lo decapitaron. Bueno, eso es... bravo. Bravo, Sherlock. Oye, no podemos, somos demasiado paquetes para este cuerpo. ¿Qué pasa? Vale. Ojo. Con un castor. Vale. Zapatitos, muy importante siempre. Nada. Pues tiene pinta de que aquí no hay nada más, ¿no? Digamos que mirada profunda, ¿eh? Nos está echando. Ay, madre mía. A ver, cuaderno de notas. Moore sale con sus guardaespaldas. Moore vuelve herido. Rechaza la ayuda de Adams. A las emergencias. El plan para que no siga el coche. Baker entra al edificio. Interroga a Adams. Esto, madre mía. Va a acordarse de eso luego. ¿Por qué falta la cabeza? Identificación, trofeo. Prueba haber cumplido un encargo. De vacaciones con amigos. ¿Dónde están los...? Porque el policía que investiga eso, ¿por qué deja la nota ahí? Encima de un sitio. ¿Dónde están los guardaespaldas? Pues los contrató blanqueo de dinero. Algún empleado del hogar, niñera, limpieza, bonito apartamento. Bueno, vale. Renovado, líder arquitecta. ¿Por qué su despacho es tan pequeño en comparación con el de su marido? Agente, date cuenta.
Vale, vamos primero a... Esto es un mismo corredor, ¿no? Efectivamente. Vamos a ver que no nos estemos dejando nada por aquí. En la pecerita no habrán tirado la cabeza, ¿no? Sería un clásico de... Ojo. My ship ended up at the bottom of the sea as well, like my other lives. Madre mía. Qué intensito, ¿no? Qué intensito. Y por ahí no hay nada... Nada. Oh, ojo, brilla o algo ahí. ¿No? Algo de la... Un reflejo. A ver si... Come on. It'll pass. Don't worry. Vale. Aquí necesitaremos una tarjeta. He's the one who sent my colleagues down. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, está vomitando. Pensé que estaba haciendo una cosa muy inapropiada para un policía. Ugh, what a stench. Qué peste. Qué peste la basura. Oye, gran detective somos de momento, ¿eh? Eso no es un indicador de pista. Me está encantando la decoración de esta casa. Ahí con los cereales, tal, vale, guay. Ahora, aquí que tenemos... He took better care of himself. Pero si está comiendo fruta y una tostada integral, colega. Joder. There are bloody prints on these bags. Huellas de sangre en estas bolsas. ¿A ti qué te pasa, chico? ¿A ti qué te sucede? A ver, Are you all right? ¿estás bien? Yeah, just a little faint. I was expecting it, but then... give me a minute, and I'll head back. The sight of blood. We've all been there, haven't we? No. Yo no. Yo no lo he visto nunca. Y por aquí encima no hay nada. Por aquí encima tampoco hay nada. Who'd leave that lying around? Qué ingenioso, ¿eh? Este personaje. Vale. La verdad es que esto es un poco raro, ¿no? Una camisa, cookies, pizza, café y cerveza. Bueno. Vale. Looks like Lydia's planner. En caso de emergencia llama a Pura Vida. Pura Vida. Lydia's life seems to involve Visitar el pueblo de San José, adiós Costa Rica, recoger a John de su clase de pintura, comprar Street. Nuevo proyecto de arquitectura, pero el puesto no sale de vacaciones, no está. Y en caso de emergencia, llamar a Pura Vida. Vale. Why is the FBI interested in Moore? His name came up in several financial investigations we're working on. Eso mismo. The apartment has changed since my last visit. Una horterada esta casa, ¿eh? No sé de vosotros, pero... Ahora, ¿qué es? I have to question him. He's still freaked out. I don't think it's the right time. Ah, este es el que avisa, ¿no? Nos han dicho antes. Cuaderno de notas. A ver, espera. Vale. Morro son en torno a las 2, herido con guardaespaldas. Necesito más información, pero el señor Adams estaba en shock. Se siente culpable, cree que podría haber hecho más. Leal, profesional, amistoso, vieja escuela, meticuloso, educado. Este será un sirviente, será un ghoul, ¿no? A ver, buen tipo, que yo te tranquilizo, no te preocupes. ¿Qué es esto? Mr. Adams. ¿Por qué se ha levantado de repente? This can't be happening. What a nightmare. So much blood. I've got a few questions. I tried to help him. I told him we should call 911. I told him. Vale, le voy a calmar con una disciplina, porque con lo demás va a ser imposible. Podría ser con... Le podría convencer, ¿no? De que no es culpa suya, pero en principio para calmarle. Con esto mejor, ¿no? Sir, listen to me. It's all right. Calm down. Chill. You're safe and you did the right thing. I did the right thing.
I need you to answer a few questions for me. Yes, of course. What do you want to know? A ver, ya con el calmadico. La familia, a ver si encontramos dónde están. Vaya, mucho texto. ¿Qué puedo contarme de Did you Moore? know Mr. Moore well? We weren't friends, if that's what you're asking. But we got to know each other. With time. ¿Qué tal, Borja? Amic. He was a creature of habit. Since he worked late, he would often ask me for things at night. Newspaper, batteries, ice. I think he asked me for just about everything. I prided myself on always being able to get what he needed, no matter what time it was. You'd have thought he pretty much lived after dark. Like Claro. his clients. ¿Tenía algún enemigo? Típica pregunta de buen detective. ¿Tenía algún enemigo que He was a quisiese very cortarle la cabeza? respectable man. No bad company or anything. Except for us. Este juego te recuerda de Noir, sí, se da un aire. Así tipo aventura gráfica, investigación, sí es verdad. Y encima la misma estructura de ir encontrando las pistas y demás, sí. Se da un aire. Mira, pues, en algún momento lo puedo jugar en streamer de Noir porque también es muy It was nothing surprising. streameable, me da la sensación. But Me encantó ese juego. Lo jugué una vez solamente cuando salió came in the middle of the night. y me gustó muchísimo. I must admit that's a little unusual. That's what working for us is like. Sí, una He vida told me he extraña. had a lot of foreign clients, and he had to juggle different time zones. That's what working from home is like. Claro. He had colleagues over for late night meetings too. But since little June was born, not as many people came around. That was wise. Era fiel. Without any disrespect to the deceased, were you aware of any extramarital affairs he Fiel matrimonial, no fiel a sus clientes. Man, ¿Y he eso would qué never relevancia have tiene? disrespected his wife or even contemplated it, I'm sure. She could have been okay with it. There were no young women coming and going. That's a very inappropriate question. Estoy I don't 100% wanna con el talk about this conserje. anymore. Sí, claro, es que pues hablemos de otra cosa entonces. Pues entonces hablamos de otra cosa. Voy a preguntarle por lo que ocurrió durante la noche, que me parece lo más procedente, ¿eh? What happened tonight? Mr. Moore left with his three bodyguards earlier in the evening. One of them got in the car, and Mr. Moore came down around midnight. Vale. And then? They came back around 2 a.m. Mr. Moore was limping. He was leaning on one of his bodyguards, and Vale, nosotros sabemos que este Moore ha estado en la fiesta o en la reunión que estábamos investigando en la misión anterior. Es decir, donde ha sucedido la gran matanzón, I ¿no? went closer to insist. Entonces entiendo pues que le hieren, le habrán herido ahí, ¿no? Y se escapa y vuelve a su casa y aquí le persiguen y le matan. Eso es lo que vamos deduciendo, ¿eh? Puede ser otra cosa. O sea, por eso llega herido, ¿no? Y una vez aquí lo matan. I told myself they were being unreasonable. What did those two goons know about it? So I Goons. called Mr. Moore on the internal line several times. Did he pick up? Not once. So I went upstairs Vale. and rang the doorbell. But nobody answered. So I went back down to the front desk and Me está volviendo un poco loco que suena... La voz del tipo suena más baja cuando salimos nosotros en pantalla, lo cual no tiene mucho sentido. Los guardaespaldas, y es con los que vino y demás, pues le habrá matado a uno de ellos, ¿no? there's, Jack, James y Jack Wu. and James De ese and Wu Wu. hemos oído hablar más you won't veces. hear me singing their praises. Why not? Oh, they're good at strutting around and acting tough when everything is going well. But where were they tonight? Can you tell me that? That was their job, right? Le estaban matando, yo creo. To protect him. No podemos deducir esto, así que... Do you have ¿Dónde any están idea ahora? where they might have gone? No. But believe you me, if I ever see them again, I'm gonna give them a piece of my mind. Me parece un poco improcedente preguntarle por la familia, pero supongo que habrá que hacerlo, ¿no? She always has something nice to say to the staff. And is the first to welcome new neighbors, too. A true lady.
¿Era una esposa fiel? Mira, esto puede no ser irrelevante, ¿no? Porque si... A ver, nosotros sabemos que no le han matado... Nosotros sabemos que no le han matado por un asunto de celos ni demás, ¿no? Pero eso puede no ser una tontería preguntárselo. ¿Tiene ya algún enemigo? Este bien te le han matado porque estaba en la fiesta esta, ¿no? Supongo. Oh, no. I don't think so. It's true that lots of people could have been jealous of her. But not to that point. ¿Dónde está ella? ¿Ahora de viaje? No está. Mr. Moore told me she'd gone to their home in No. Costa Rica. She No. goes there pretty often. No, en su calendario hemos visto que ya ha vuelto. And she likes to work in her home country. She has family there. Do you think she could have been having an affair? She's a very respectable woman who loves her husband very much. I don't know what sick kind of world you live in. Verá, caballero. Certainly not Claro. like to find out. Sí. They had their ups and downs, just like any couple. The staff had noticed that she went to Costa Rica fairly often without her husband. Was she thinking of leaving him? Not at all. Just the opposite. She begged him to spend more time with her and their daughter. Cambiamos de tema. A ver, ¿qué nos dice I la imagine hija? the girl left with her mother. Not at all. It was the start of the school year, and Mrs. Moore left 2 weeks ago. I haven't seen her since Monday, when Mr. Moore took her to school on the first day. She must be staying with a friend. Poor little thing. Thank heaven she wasn't here. Pues sí. Pues sí, la verdad. Sobre el parking. The lieutenant told me there was an access to the basement. Yes, using the service elevator through the kitchen. You need a magnetic pass. No to tendrás tú ese pase magnético, Ethan Adams. Gave the spare Vale. to your colleagues who wanted to go down there. I still have the original. Do you want it? Lo quiero, lo quiero. Vale. Thank you for your statement. You have to find out who did this, officer. Tranquilo. Justice needs to be done for him Déjalo en mis manos, caballero. and for his family. Sí. And we need to find out who's messing with us. Y sobre todo, quién nos está masacrando a los vampiros de Boston. Tan secundario. In case we have more questions. Técnicamente ya lo sabemos, lo hemos descubierto en la misión anterior. Pero supongo que aquí encontraremos a alguien en concreto, ¿no? A personas. O sea, fulano de tal, ¿no? El otro día descubrimos que la Inquisición nos está persiguiendo, pero... Stopped here. No, alguien ha dormido aquí. Vale. Vale. Y alguien ha cenado aquí. Un poco cochino. ¿Lo hemos leído ya? Sí, ¿no? Sí. Y no hay nada que podamos ver. Esta es la misma sala de antes. Ah, ojo. One of the weapons is missing. Falta un arma. Vale. Pues ya tenemos probablemente arma del crimen también, ¿no? Decapitado, espadazo, tal. Podría ser, podría ser. Vamos a seguir por aquí primero. Qué susto. Qué susto, coño. Jungle in the heart of Boston. A truly Qué peaceful guay esto, en verdad. oasis. Why were you looking for peace, Jason? Oh, peluche. Un momento de reflexión, ¿eh? I warned you, Jason. God, did I warn you? Un momento de introspección sobre nuestra vida. Este peluche nos ha despertado sentimientos. We Oh. destroy all that we touch. Destruimos todo lo que tocamos. Esta es nuestra maldición, Caleb. De momento, como personaje me está pareciendo el más insoportable este, ¿eh? El más intensito, el más pesado. Las otras, pues... Pues no.
Las otras son más normales. Y este es un rap. Vale. Oye, en realidad esta habitación sí me mola, ¿eh? El apartamento pero ojo esto, ¿eh? Ojo esto, ¿eh? Con las plantitas, tal. La toallica. Sí, sí, sí. Voy a volver por el otro lado, porque creo que esto se va a acceder también por el otro... Se va a acceder también por arriba, tiene pinta. Y así somos un poco más metódicos, ¿no? Tiene pinta de que aquí, efectivamente, no se llega al mismo sitio. Queremos evocar las vacaciones aquí, pues sí. Esto efectivamente llega al mismo sitio, ¿no? Lo único, no me puedo meter por aquí, ¿no? Por la maleza. Vale. Vale, esto es una zona segura. Sabemos que aquí nos podemos alimentar si hace falta, ¿no? No suelen tener estas zonas mucha pista, por lo que voy viendo en este juego, pero aún así, vamos a echarle un ojo. Y creo que al principio, en la habitación del principio, sí que había un policía de quien nos daba la opción de alimentarnos. Así que bueno, ahora no nos hace falta, evidentemente, pero bueno saber que está ahí, ¿no? Vale, cuarto de baño. Nada por aquí, ¿no? Tiene pinta. Y además... Vale. Pues creo que esta planta... Ojo, ¿y esto? Sentir este aura invisible que nos hemos dejado al principio. Por algún sitio hay un criado. ¿A qué se refiere con un criado? Un mortal al servicio del vampiro. Comúnmente un ghoul. Vale. O sea, un ghoul, vaya. Pero yo el ghoul pensaba que era 100% el mayordomo, ¿no? Tendría lógica. ¿Y no era? No, pues si no está en esta planta es que está arriba, evidentemente. Vale. Uy, qué horror, por favor. Drafting table. That must be Lydia's desk. El escrito de Lidia. Blueprints of a house. Casa Pura Vida, que es a donde tiene que llamar. La nota de abajo decía que es donde tiene que llamar si tiene algún problema, ¿no? Vale. El código de seguridad es la fecha de nacimiento de June. El otro día inauguré la costumbre de ir apuntando alguna cosica aquí y hoy la voy a seguir. Tenemos que buscar el nacimiento de June. Fecha de nacimiento de June, no me esperes esta noche. Vamos al cine, quizá nos vamos a la vuelta. ¿Vamos quién? Vamos al cine. Ella y la hija, ¿no? Se supone, quizá nos vamos a la vuelta. Te dejo una nota adhesiva en la agenda. ¿La has visto? No, porque no hemos visto su agenda todavía. Ahí hay una nota que no podemos ver. Qué raro esto, ¿no? Trabajando de espalda a la puerta. Qué mal rollo. Vale, nada por aquí. Nada por aquí. Querría encontrar... Ojo, este es el despacho pequeño, ¿eh? Nos han dicho. Este es el despacho pequeño. Vale, vale. Vamos a seguir un orden más o menos lógico para no perdernos. Vamos a seguir, digamos, esta pared, ¿no? De la izquierda. Madre mía. Madre mía. Me guardo mis opiniones sobre este apartamento, ¿eh? En general. Aquí, archivo confidencial. Vale. Ver el Underwood. Ese es el primogénito de quien tenemos que buscar información, ¿no? Me parece.
Es un sujeto especialmente delicado, sabe mucho más de finanzas que yo. Usa las redes para cosas inusuales. Ha acudido habitualmente. Su capacidad del futuro es importante. Países aliados. Astuta identificación se aparece en los países del BRICS. Descansa el poder en Brasil y en Sudamérica. Ha recibido donativos económicos a través de compañías fantasma. Lo veo como un modo efectivo de revelar su control sobre áreas de producción críticas, siempre su rastro con gran eficacia. Vale. Llevan varios años, conexiones con actividades de milicias armadas, ¿vale? Y me cuida mucho internacional Underwood. Podemos tratar un intento de estabilizar los gobiernos locales, ¿vale? No solo tiene dentro del plano financiero, profundo conocimiento de temas geopolíticos. Vale. Estos objetos efectivamente son peligrosos para la mascarada, tengo que recuperarlos, ¿no? Lo voy a coger porque necesito llevarme los informes. Y también una llave de coche. Someone tossed a bunch of stuff in this bag in a hurry to leave. Vale. I've never been in this part of the apartment before. A cell phone. Locked, of course. Vale. Armario. Preguntar, verme pronto. Antes que haga demasiado frío. Y te marches al sur a pasar el invierno. Me tengo que ir. Mi Olong está casi listo. Dale un beso a tu hija de mi parte. Mac. Es que la que tiene una amante es la señora, ¿no? Tiene pinta. Está Emily, estimada Lidia, Emily, Muac. Aquí es la señora, ¿no? La que tiene un lío. No él. Vale, esas monedas para recuperar fuerza de voluntad, me parece. Poems in Lydia's mother tongue. La hija de las flores. Vale. Vamos a ver primero este cuarto de baño. It must have been used to dress a wound. Bottle of disinfectant. Obviously handled by someone. Vale, parece que aquí es donde el tipo se ha tratado la herida con la que venía, ¿no? Puede ser. The concept of a laundry basket seems too abstract for some people. Qué mala leche, tú. Qué mala leche. ¿Esto? Vale. Nada nuevo parece para nosotros. Tauro. Géminis, Cáncer. Vale. Scorpio, que es la mía, ¿no? Está interesante como siempre, lo que sea es para tranquilidad, efectivamente. Da un paso atrás en situaciones difíciles y no te empecines demasiado. Tienes que aprender a dejar pasar las cosas. Acierta 100%. Tiempo, tal, nublado. Y teléfono. Hola, Jason. No vamos a llamar a nadie. Vale. Tampoco parece haber nada relevante por aquí. Tengo la sensación de que hay muy pocas cosas en general, lo cual tiene más bien pinta de que yo me esté dejando cosas que no haya cosas, ¿no? Pero bueno, supongo que nos iremos a enterar. Vale. Esto era su dormitorio, parece. Y aquí pasamos a un despacho, tiene pinta, una especie de sala de espera o algo así. My ¿Cómo van? sire always said that at a prince's court, like in a game of chess, you must know when to sacrifice your pawns. Qué profundo. Qué profundo. A ver, no se ve muy bien el... A ver cómo van. Peón. Tiene... Qué raro estado de la partida, la verdad. Ojo, aquí también... Esta es la habitación de la niña. Hostia. Sí.
Vale. Tenemos que encontrar su fecha de cumpleaños. Ahí está. 0409-2015. 0409-2015. Vale. June celebrating her 4th birthday. June dressed up for Halloween. Muy bien. Algo más relevante. Probably on the beach in Costa Rica. Vale. Uf. Uf. Bueno. Buena suerte descifrando. Bueno, esto tiene pinta de ser más fácil, ¿no? Esto debería ser más fácil, ¿no? Vamos a... Ah, bueno, que es que ya está descifrado, ¿no? 8953747. Vale, vale. Uf, gracias. Tyler is in love with you. Vale. Esto lo tenían que dejar sin descifrar, hombre. Rompernos la cabeza 2 horas para que fuese una cosa de adolescentes. The diary of an 8-year-old girl. Vale. June. Diario. Juega el móvil. Vale, le envía el móvil. Bosque. 4. ¿Por qué ahí de repente aparece un número? ¿Por qué pone un número ahí en vez de una fecha? 43656. Por raro, ¿no? Yo lo apunto por si acaso. La abuelita me ha dado un brazalete. Estoy triste. Mami gritó un montón a papi. Que mienta. Vale, o sea, tienen problemas, ¿no? Mag se va con su niñera. María está tocando desde el sábado. Mag se va. No estoy por comer más pizza. El padre solo con la hija en casa y comen pizza todo el tiempo. Échamelos a mí porque me hacía pasta, que las asesinas y me las comí todas por pizza triste. Me pego con papá. No quiere que se vaya a casa de Mag y yo quiero estar más con María. Huele como el medio de la abuelita y nunca me habla. Me puse a llorar y dije que quería mami porque se enfadó y también lloró. Dice que a esta hora mami está durmiendo allí. Esto es raro porque en teoría, o sea, la madre no está, pero nosotros antes, si no lo he entendido yo mal, hemos encontrado que ya había vuelto y que tenía reuniones para proyectos y no sé qué, ¿no? O sea, en teoría, todo el mundo piensa que la madre está de viaje, pero la madre no está de viaje, ¿no? Pura vida, otra vez. Solta. Led Zeppelin. Muy bien. Ojo, con la misma fuente que uso yo para el canal, ¿no? Prácticamente. ¿No es el mismo tipo de letra, prácticamente? Yo creo que sí, ¿no? O casi. Muy bien. A ver. Ah, ya está, no podemos... Ese es el comentario. Señora, espere. Algo... Sí, de toda la vida. Not yet. This is the girl's room. There's no sign of her. I guess that's a good thing. I'm going to take a look around. Let me know if you find anything. Okay, Smith. Ok, Smith. Sí, Smith. Ah, estas camas siempre me fliparon de pequeño. Quería tener una de estas. Así como metida en... Era imposible, porque no tenía una habitación como esta, ¿no? Pero... Pero sí, me habría gustado. Bueno, pues de nuevo no tiene pinta de haber... nada más aquí, ¿no? Bueno, hemos encontrado su fecha de nacimiento, que es... Ojo, nos falta su cuarto de baño. Vale. Vale. Absolutamente nada en su cuarto de baño, ¿puede ser? A bathroom with a shower and a tub. June's father spoils her.
Vale. Nos falta el otro ala, ¿no? De esta planta superior. Y en principio... Vale, esa es la escalera que baja. Todavía no voy a bajar, ¿no? Porque tiene pinta de que eso... Ojo, el mismo aura que antes. Vale. What a mess. Reporte de security, caja fuerte, pasadizo secreto, armería secreta, habitación del pánico, vale. O anuncios de cosas pues todo relacionado con la seguridad y demás. Nobody told me there would be a retainer here. Es esta, ¿no? Ahora hablamos con ella, pero primero vamos a investigar bien todo lo de alrededor. Que todavía no parece haber nada más. Va dejando su aura por todas partes, ¿eh? What are you playing at? Oh, I beg your pardon? Don't mess with me. Who are you? Calm down, Mr. Bazori. I meant no disrespect. I work for the council. Why would the council have sent her without warning me? Most of the time, they send me to clean up. Are you behind this? No, I got here after it happened. What's that file you've got? Oh, an account file. Have it. Here you go. Okay. Let's Vale. see how much she knows. All right. What have you found? Oh, I'm a little embarrassed. I'm not really allowed to talk about my missions. Me lo cuentas, claro. Me lo cuentas porque yo te lo mando. 46%. Voy a intentar preguntarle otras formas primero. Chance to explain. Sí. Think very carefully about what you're going to say, Lane. I'll ask you one more time. What are you doing here? You're What are you putting me doing in here? an awkward position. ¿Desde cuándo los Ghouls no obedecen? Tiene toda la razón. Hombre, obedecen a su maestro, ¿no? Pero bueno. You know our rules. You know you don't have a choice. What are you playing at? No creo que sea una regla que los Ghouls tienen que responder a todos los vampiros. I know that my life is in the balance. I'm listening. I was sent to get Mr. Moore and his papers. But why didn't the prince tell me? I don't know what's going on, but I really don't have time to lose. What do You can be sure I'll report this to both the council and the prince. No, please. I don't have a choice. I beg you. I'm only following orders. If you complain about me, I'm done for. Promise me you won't tell anyone about it. Please. I've always been a loyal servant of the council. I'm risking my life. You're right. I really don't want to. So be it. This will be our secret. Fine. If we've both got to be here, we might as well work together. Well, I've already searched the wife's office. Nothing. Then I went through his office. It looks like someone has already cleaned it up. I didn't find anything. I'm working on the bookshelf in this hallway, and I found something here. What? A file on the domain's finances the council would rather not see end up in the police's hands. Give it to me. I must return to the court tonight. There's no need, sir. I have to destroy them. Dámelo. Dámelo. Le interesa ayudarme. Que me des los papeles. La cuestión es si con esto lo conseguiré o... Si con alguna de estas lo conseguiré o tengo que mentir, decir que solo quiero leerlo, o usaría que me des los papeles. Esto es menos del 50% de que me salga. Y lo otro pues no lo sé muy bien, la verdad, ¿no? Yo creo que... Venga, me lo voy a jugar quizá. Fallamos. Quit stalling, Lehane. Give me the files. I'm sorry. I can't.
¿Te interesa ayudar? Listen, have you thought about what you want? Your career? I know how to stay in my place. I can't think. I must obey my master, no matter Oye, the me cost. está reventando la ghoul, ¿eh? Sorry. I've got orders, Mr. Bazori. Lieutenant, over here. What is it, Lane? I just found these files. We need to take them to the Financial Crimes Unit. Come with me to the elevator, and I'll show you, sir. You can go, Lieutenant. All right, Smith. See you later. No tengo sangre You're wasting suficiente. my time. I'll teach you a lesson. I must be going. I'm truly sorry. Ah, qué You pena. know I won't forget this. I know. And I'm Sí, sí, lo que tú quieras, Mr. Bazori, pero te ha meado la... Nos ha meado la ghoul. Si nos ha meado, se dice. Tengo que encontrar comidita. Con cierta urgencia. De hecho, qué apropiado. Qué apropiado. Okay, sure. Voy a probar una cosa que comenté en el episodio de ayer. Es que, tal y como funciona la alimentación, no tienes que dejar apretada la tecla hasta que se va llenando una barra de sangre. Y si la aprietas demasiado tiempo, la víctima se muere, ¿no? Y yo creo que estoy parando antes de lo que tengo, ¿no? O sea, yo creo que se muere con la barra roja de arriba. Sí. Ahora, eso es. O sea, puedo llegar hasta el 7 sin demasiados problemas, además. Vale. Mira, para otra vez. Nos lo sabemos. Y ahora creo que una cosa bastante pocha de este juego, efectivamente, es que yo aparezco en la sala segura, ¿no? O sea, tengo que volver hasta... tengo que volver hasta arriba. Tengo que volver hasta arriba, que no era por aquí, ¿no? Era por aquí. Vale. Pues creo que solo nos faltaría investigar su despacho, me parece, ¿no? ¿Qué será esto de aquí? This is where I met Moore for the first time. Nice collection. Working for us has its advantages. Vale, nada relevante por aquí parece. Lydia and June at the beach. Qué maja. Vale. Ven la corp, no os pudiste llamar, traje mensaje, necesitamos más. Necesitamos informes. Jet pesado para un viaje en Boston, Hong Kong. Martes 5 de septiembre. No sé qué día estamos. Y quizás es relevante para algunas cosas, ¿no? Pero bueno, este se iba a Hong Kong en algún momento, ¿no? Llave de los archivos, ¿vale? Esto puede ser importante. Esta moneda nos recupera fuerza de voluntad. Esto será un papel de los de la primogenitura, ¿no? ¿No? Trimestral. A ver, aquí. Aquí ha estado buscando la ghoul, ¿no? Ya nos lo ha dicho, que parece que se han llevado cosas. A Boston manufacturer's files. Deeds, stock portfolios. Moore doesn't just manage the Camaria's business. The mayor's deeds.
portfolios of old shares. Vale. Nada súper relevante aquí, ¿no? De momento. Su llave para los archivos. Vale, esto es una zona segura por si queremos alimentarnos de algo. Aquí está el informe confidencial de Dayan. Miembros más activos, de las finanzas, tal. Cuídame para lavar dinero. Bien fácil de explotar. Gasta si me suele su dinero. Correcto. Este es el tremere, el fan del jazz, ¿no? Y tal. Que empiezan negocios de vudú de Luisiana. Vale. Inmobiliarios cerca de Salem. Lo mismo que tiene en Boston. Vale, pues nos lo vamos a llevar, evidentemente. Y nos faltaría Hilda y Richard Dunham, ¿no? El psiquiatra y la pelirroja. An auction. Acquisition of lot 87. Dejan Siaka. Lo que acabamos de ver. Trumpet belonging to Don Ellis. Nada más por aquí, parece. Me extraña que solo haya esto aquí, ¿no? Pero bueno. Vale. Ahí ya hemos buscado también. Nos falta aquí arriba. Más pizza. Más pizza. Money expert. It was my greatest pleasure before. Now everything tastes like ashes. Qué drama. Officer Baker, can I help you? Were you the first person to arrive at the scene of the crime? Yes, sir. My partner and I were the first to get here. Just tell me about it. We got the call around 2:20. The caretaker had called because a resident was injured. It took us about 20 minutes to get here. The poor guy was in a panic. He told us he'd seen one of the tenants, Jason Moore, enter the building, and he looked hurt. He was being held up by his 2 bodyguards, and he was bleeding a lot. Que siga, que siga. So I went upstairs with the caretaker. We saw blood in the elevator and on the landing. I rang the doorbell, but nobody answered, so the caretaker opened the door. I identified myself. There were traces of blood leading down the hall away from the entrance, and just after that, I found the decapitated body. Vale. Toco el cadáver. Did you touch the body? No. There was nothing I could No do. se puede hacer nada para ayudar. So I secured Parece the scene. muerto. I put my gloves on to take his ID out of his jacket pocket so we could identify him. Then I called it in. Ni su compañero. Did your partner come with you? No, he stayed in the foyer to secure the entrance to the building. Where was the caretaker during that time? I told him not to come inside, but he followed me. When he saw the corpse, he was really shaken. He wouldn't let go of me. Then what did you do? I called for backup. They told me that forensics would get here as soon as they could. They were out at another case. That was their top priority. Eso lo sabemos. After that? I secured the entrance to the apartment. No podemos deducir. Oye, no saber deducir nos está veniendo muy mal, ¿eh? After that, I searched the ground floor. Somos There un was poco nobody torpes. around. But from the looks of things, somebody searched the apartment. When Sergeant Lehane got here, she took care of upstairs. It's a good thing, too, because it took everyone else another 15 minutes to get here. She didn't find anyone there. So there's no sign of the family then? Nothing. The place is empty. Vale. Aquí podemos, yo creo, gastar fuerza de voluntad. That's it? Oh, yeah. The guys in the parking lot said they saw one of Moore's cars leave after he came home. Hey, do you think the wife was in cahoots with one of the bodyguards to get rid of the husband? ¿No lo has dicho tú? I'm listening. Well, a
A lot of times in cases like these, it's the spouse who did it. What if the wife was having an affair with one of the bodyguards? Nope. She packs up her and her daughter's stuff while her lover lures the husband into a trap somewhere. For some reason, things don't go according to plan. He comes home injured and figures out what's going on. He attacks his wife, and the bodyguard kills him to protect her with whatever he happens to find. Makes sense, doesn't it? No. I think you've been watching a little too much TV. En este caso no. A lo mejor en otros supuestos sí, pero aquí no. Vale. Llama magnética. Es lo que nos... Llama magnética. Aumenta en 1 la tecnología. Vale. Vamos a usar las monedas, porque de nuevo nos da igual tener la fuerza de voluntad aquí que tenerla en el inventario. Preferimos tenerla lista para usar si hace falta. Y a ver qué más hay por aquí. I should put some money on that. Five stock prices. I had fun for a while too. At first. Vale. Pues nada más por aquí. Creo que con esto hacemos toda la casa. Salvo el sótano ese, ¿no? Del que hemos conseguido la llave, que era ahí, me parece. Antes de nada voy a volver a preguntar... Ah, esta ya no está, ¿no? El ghoul ya no está. Porque como me han dicho que llegó enseguida, y creo que por eso no le hemos podido preguntar. Y luego también querría ver si puedo... Porque antes hemos cogido el teléfono. Vale. Y yo esto lo debería poder... desbloquear ahora, ¿no? 4, 3, 6, 5, 6, que es lo que tenía apuntada la niña en el diario. ¿Puede ser eso o no? No. Si no, también puede ser la fecha de nacimiento de la niña, ¿no? Que era... No, porque no tiene 0. No tiene 0. 4, 3, 6, 5, 6. No. No tenemos otra pista, ¿no? Los informes. Vale. Creo que ya no tenemos más que meternos por aquí. Eso ya lo hemos visto, eso ya lo hemos visto, eso ya lo hemos visto. Eso ya lo hemos visto, eso ya lo hemos visto. Esto ya lo hemos visto. Pues nada, vamos por aquí. Ya os digo, tengo la sensación en esta misión específicamente, en este nivel, de que nos estamos dejando muchísimas cosas, ¿eh? Pero, aparte de lo que ya vemos que no podemos saber, ¿no? Por no tener habilidades y demás. Pero me da la sensación de que o hay muy poco pista o nos las estamos dejando. Fine vintages imported from Europe. Moore knew how to treat his guests. Ah, esto es una entrada aquí, ¿no? Vale. Vale. Hemos bajado por ahí, ¿no? Wet laundry. Mold. It's been here for several days. Yo creo que este tipo se acababa a su mujer. Llamadme loco. Me da toda la sensación.
Vale. Pues nada, vamos a seguir hasta el garaje. Debería llevar esto, ¿no? Can you take a look at the cards, please? I'll run the plates. Hey, mister. You can't go into the parking garage. It's a crime scene. El FBI, Agent cretino. Smith, FBI. Oh, hi. Officer Norton. They didn't tell me you were coming down. Got something? Wyatt saw Moore leave at 2:25. Wyatt? The parking attendant, part security guard, part valet. Anyway, a car that belonged to the victim left Eso sí. in a hurry. Or at least he Eso thought sí. it was Moore, until he found out he got his head cut off. There's skid marks on the ground and signs of a minor accident at the exit. He must have really been in a hurry. Sí. ¿Qué? Otra vez, no podemos deducir, ¿eh? Well, I've got a few questions. ¿Qué coche? Do ¿Por we qué know no? what kind of car it was? Yeah, we called it in. It's the victim's sports car. Wyatt said there's only the sedan left. Testigo, testigo. Where's the witness? Wyatt? He's in the security booth over there. He's super nice. I don't think you'll need to question him again. Creo que sí. Creo que sí. You mentioned skid marks. Yeah, they're very distinct. They start from his parking space and go all the way to the exit. They clean this place twice a day, so there's no doubt they're fresh. The driver peeled out of here in a hurry. Un accidente And fuera. you said there was an accident near the exit. Yeah, minor one. Broken headlight, paint marks. He must have had a hard time handling it. Did you find anything else? No, that's it. Since we're still waiting for forensics, we gotta be careful. But you know how it is, right? Let me know if you have any other questions. Esto que son todos coches del tipo. Esto es un garaje privado, ¿no? Nothing yet. Vale, aquí está el otro informe. Hilda, vale, sabe lo que quiere. Es marchante de arte, vale. Desea diferenciar sus compras personales de las piezas que quiere como inversión. No pierde dinero. Estilo de vida habitual de una persona de su rango. Le gustan las bonitas. Rose Society. Vale, se ocupa ella. Solo se dedica al arte. Y es un peso pesado. Un músculo financiero. Cuando suele ver en Underwood para estimar las contribuciones financieras a la fundación, vale. Parece haber montado una organización que se dedica al tráfico de obras de arte. He adjuntado Hill todos los was documentos fine for necesarios. everything, even Una her especie de eventual testamento. end. ¿Eh? La identidad del beneficiario se ve a un tal Lewis, que es una de la otra persona. Me parece que eres juego total, somos activos, con máximo interés. Vale, qué raro lo del testamento, ¿no? En verdad, pero no. Vaya carro. Vale. Vale, nada por aquí. Vamos a ver primero los coches. Y luego examinaremos esos neumáticos y demás. A ver. No podemos observar el rastro. Estoy un poco cansado de no tener deducción, chavales. Me hace falta hacer muchas cosas, pero no me lo puedo subir. No me lo puedo subir simplemente.
¿Cuántos coches tiene este señor, por favor? No serían todos suyos, ¿no? Este es con el que hemos hablado antes. Feeding on that is beneath a kindred. ¿Qué dices? Si antes lo hemos hecho el otro día. That low. Mira, si puedo forzar la cerradura al menos. Por fin podemos hacer alguna de las cosas. Vale. Artículo recogido, reloj de sangre débil. There's nothing in it. Nada. A ver qué es ese reloj. Reloj de sangre. Tu oponente no puede focalizar mientras estando tú. Las probabilidades aumentan. El riesgo de focalización aumenta. O sea, está muy bien si yo me focalizo. No está bien si no me focalizo. Lo voy a poner porque, ¿por qué no? Vale, también podremos ir por aquí, pero primero vamos a terminar esta zona, ¿no? Aquí está el tipo de seguridad. Hello, Mr. Bizori. You must be mistaken. I'm Smith, Agent Smith. Yeah, sure. Do I know you? Everyone knows who you are. Is it just me, or are you pals with all the cops around here? Let's just say I'm pretty intuitive. You know what I mean. In the years you've been hunting us, you've acquired a hell of a reputation among our kind. I didn't know you would come. I'm not looking for any trouble. I didn't do anything wrong. Just who the hell are you? Me? I'm nobody. The name's Wyatt Alvarez. I was embraced 5 years ago. A thin blood. I spent years hunting them when Quentin King ruled Boston. Unfortunately for me, the blood of my sire was already weak. So I can still catch glimpses of the sun, but I don't have actual powers. Who created you? His name was Victor, but he died last year. Do the kindred know you exist? Yeah. I followed the rules, but the prince told me he never wanted to see me again, so I try not to make waves. Y trabajas de I try to vigilante de help seguridad. out here and there. I'm hoping someone will notice one day, and I'll be allowed to become a true kindred. That's not very Pobrecito. likely, if you ask me. No le dejan. Espero que le funcione, tío. Espero que le funcione. I hope it works out for you. Coño, sé Doing what I simpático. can. Actually, if you could put a word in with the prince, Eso ya no I'd sé. be eternally grateful. I don't get involved in that kind of thing. Eternamente agradecido. Of course, obviously. But seeing as how I'm already working for your child, Mr. Underwood, I thought that maybe... You work for Beryl? Yes. I also work at a red salon, a couple of hours each day. What do you do there, exactly? Cleaning, mostly. What are you doing here, then? I thought it was a pretty cushy gig. It leaves me with a lot of spare time, even while I'm on the job. And it also means I can live at night. Are you involved in what happened up there? Not at all. I swear. I've got a sweet job here. I'd never risk it. Preguntarle por Did you las see the espaldas. bodyguards today? James came by earlier this evening to move Mr. Moore's car, but I haven't seen them since. ¿La familia? Anything in La particular señora, about sobre todo. Mrs. Moore? Yeah, I see her every once in a while. Sometimes I see her with a girl, coming back from vacation. Sure is good they weren't here tonight. ¿Qué What sabes makes tú? you say that? Well, Mrs. Moore's car. I haven't seen her in the garage for weeks, and she's the one who took the girl to school. Mr. Moore told me they were on vacation,
and he was going to go join him soon. No, él estaba con la hija. Hey, what kind of cooks have you got in your trunk? Oh, I see you found my little treats. I haven't got much there. There have been a lot of orders lately. I must still have some of that rust elixir left. What can you tell me about Moore? I saw him a lot. He's the tenant I got to know best because of his No, working garajes hours. de todo el mundo. And he was the most generous when it came to No solo de maintaining his Moore. cars, too. A ver, ¿qué pasa esa noche? So what happened? I've got no clue. Vale. The shift started at 10 p.m., as usual. The sixth floor tenant left around 11. At midnight, one of Mr. Moore's bodyguards came down to get the car. They were going to a party, apparently. I didn't see them come back. Then, around 2:20 or so, one of Mr. Moore's cars went flying out of here. It hit the wall near the exit. ¿Qué conducía? Did you see who was behind the wheel? No, it's got tinted windows. I thought it was Mr. Moore at first. But from what happened upstairs, I doubt it now. Hey, were you the one who... You really think if it was me who did it, I'd be standing around here trying to figure out what happened? Did you recognize the car? Yeah, it was his sports car. The only one like it here. Vale. That'll be all. No nos for ha now. aportado gran cosa, en At verdad. your service, Mr. Bazzori. Pero bueno, si por aquí tampoco habrá gran cosa, supongo, ¿no? Si es la garita de este tipo. Yes. Yes. Vale. Efectivamente, aquí no tiene pinta de haber gran cosa. Vamos a ver llaves. Ah, bueno, estas son sus llaves, ¿no? Hemos forzado ya el coche. No vamos a alimentarnos, yo creo. No nos hace... Bueno, sí, ¿por qué no? Que no Agent nos haga Smith, falta. FBI. Oh, hello. McLean. Can I help you? Just a few questions. Vamos a preguntarle Your primero. colleague mentioned an accident that happened tonight. Do you know anything about it? Oh, no. Not yet. Wyatt told us everything he knows. Moore had several cars, right? Yeah, I think so. But you better talk to Wyatt about that. You questioned the caretaker when you arrived? We didn't have to. Wyatt told us everything we needed. He's a Vale. real team player. Sí. Sí, sí. If you want to find out more, you should talk to... Wyatt. Oh, so you know him too? Ya he hablado, ya he hablado. Ya he hablado con él. Lo que yo quiero es comerte, pero no puedo. Vale, a ver esto. Can't be forced. No se puede abrir. Locked. No se puede abrir. Uy, aquí va a estar la mujer 110%, ¿no? Can't be forced. Locked. Y ahí sí porque tiene el... Locked. No. That's Ojo, ojo. impossible. Eso porque tiene la marca de Wyatt. Le voy a preguntar. He visto tu aura ahí atrás. Did you want something else? Sí. How do you open the dumpsters in the garbage room? What dumpster? Como que The guantes. dump. Are you toying with me? No, but the cops already looked. There's nothing there. Open it. Mr. Vale, Bazzori, vale, I vale, promise vale. you won't find anything there. Él le oculta And algo ahí, I can't open it anyway. It's for staff only. Why do you want to go through the trash anyway? Vale. Recordemos que si yo me focalizo, él no se puede focalizar. El problema es que no tenemos mucha fuerza de voluntad.
va a ser la mejor estrategia aquí? Un error permitido. Vamos a intentar asegurar esta ronda. Y tendremos que hacer más sin habilidades y sin disciplinas. Pero veamos. Excuse me? Me está You intentando didn't just try to dominar. corrupt my memories, did you? Oh, no. I'm so sorry, Mr. Missouri. I shouldn't have. I know. How can I make it up to you? Me abres el contenedor. Vale. No puedo usar ninguna de estas. ¿A qué vienen los impedimentos? Before I get really angry, do you want to tell me what the hell is going on? I'm scared. Vale, bien. Scared of what you're gonna think when you see what I've been doing in there. I didn't mean any disrespect. You're not doing a very good job. Vale, ya me puedo permitir un fallo, con lo cual Yes. esta confrontación está ganada ya. Open it now. Just promise me you won't touch anything. Some Tranquilo. of my stuff is in there. Please, don't touch it. Venga, rapidito. I've already wasted enough time with you. I can't just open the door for you like that. I really can't. Really? You've got to understand. I can't let you see what's inside. I've been sent by the Prince of Boston. Do you really think I owe you anything? That's not what I meant. You talk too much. Open the door. Right away. Ah, vale. Tengo que tener cuidado porque It's open. cuando pierdes una fase, Tell me what you're pues un fracaso no es que hiding pases la Well, fase, ¿no? O sea, hay que I hacer could los go 3 éxitos igual. A guy's got to survive. I don't have to tell you O that. sea, no lo tenía ganado I don't make a whole automáticamente, lot of vaya. money here. What do you cook? Oh, a little of everything. I've got all my stuff in there. And there's some pretty rare ingredients. Rare. Yeah. And kinda illegal, too. Such as? In some recipes, well, I use vials of kindred's blood, for instance. Quiero saber más de eso que me cuentas. Well, it depends on what I can find. Okay, but what have you got right now, exactly? If I tell you, can it stay just between us? You're not fucking going to start again. Okay. Okay, I managed to obtain some of Quentin King's blood. El príncipe anterior, ¿qué? Where did you find King's blood? You can find anything on the black market, you know. So you're not sure it's actually his blood? Yes, it is. I had it tested. And when I used it in one of my formulas, the effects were off the charts. It took me a week to come down, and I still don't know if it was real. That guy was something else. One more thing, boss. Don't call me that. I hope we'll meet again, Mr. Missouri. Vale, a ver qué tiene en el contenedor el tipo. Nothing of interest. Garbage. Ese es el suyo, ¿no? Wyatt's makeshift lab. And it's not meth. Who would want to take that? Empty soda cans. Rusty can. Vital de Quentin King, ojo, eso. Muy valioso. Shoe with worn out leather. I wonder what he's cooking with that garbage. Old chicken feet. Vale. A ver qué es lo que hace el vial de sangre de este tipo. No dice cuánto dura, ¿no?
Vamos a chuscárnosla. ¿Por qué no? Rasgo conseguido, ecos del pasado. Es temporal. Bueno, super lo que está en dominación. Vale, bueno, tampoco sé si vamos a dominar a mucha más gente. Packaging to be recycled. Garbage. ¿En serio cómo te encuentras desoñado? Oh, ah, sí, gracias. Yo aquí va a estar la mujer, ¿eh? Oh. O la cabeza, claro. I wasn't expecting to see you here. Woo. If it was a bodyguard who died in the lobby. Ah, no es Moore. Ah, vale, vale. Nothing of interest. Moore no está muerto, entonces claro que puede ser el que se marcha en. El que se ha marchado en su coche. Ah, interesante. Vale, 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 vale. Cambia mucho eso. ¿Eh? Even access to the trash is restricted here. No, ahora sí que me puedo alimentar. Ah, pues no tenía habitaciones libres antes, ¿no? Solo necesito 4, me parece. Vale. Creo que nos quedan muchos más sitios donde ir, ¿no? De hecho, yo diría que ninguno. Querría ver el accidente de la salida, pero... Do you know if a backup's on the way? They should take a long time. Nothing yet. Bueno, pues quizá ya nos tenemos que marchar, ¿no? Nos falta un informe. Pero... no lo hemos encontrado en ningún sitio. No sé si nos podemos ir sin más. I've got what I need. Vamos a terminar, nos falta un informe, pero... hemos investigado todos los sitios, me parece. Let's go back to the prince. Vale. Vale.
Vamos a ver qué es lo que hemos conseguido y qué es lo que nos ha faltado. Has traído los 4 informes que había pedido el príncipe, nos ha faltado uno, has recuperado la relación del conserje, has encontrado un ghoul en el cuerpo de policía, has ganado la confrontación con Wyatt Álvarez, he retirado 5 de 6 objetos sospechosos, supongo que será el informe que nos ha faltado, el que no. Bonificador de resonancia, fortaleza. Podía haber encontrado una caja fuerte secreta en el apartamento. Podías haber sacado información del móvil de Jason Moore. Podía, pero no he encontrado ninguna contraseña en ningún sitio. 49215, la fecha de nacimiento. Bueno, podría haber sido. Podías haber encontrado una dirección secreta en el apartamento. Interesante. No has tenido los informes que había pedido el príncipe. Has pedido confrontado con Daniel Hain. Y objetos sospechosos no encontrados. 1 de 6. Vale. Creo que esto en teoría nos acaba las 3 misiones, digamos, alternativas, ¿no? Y la siguiente debería ser una, digamos... No sé si podremos elegir, ¿no? Vamos a ver primero si tenemos algún tipo de animación o así común. Ahora podemos gastar en realidad. Vamos a gastar seguro algo en deducción. De hecho, un par quizá. Porque hemos visto que hace falta, También quizá... Esto cuesta 30 ya, ¿no? Cuesta 30 todo. Y disciplinas... Vale. Vale. Yo creo que lo siguiente que vamos a subir va a ser... Esto afecta a psicología y a dominación. Pues esto quizá, ¿no? ¿Por qué no? So the prince wasn't too disappointed? She didn't express her gratitude, at any rate. With you, she must not be used to failure. The others were pretty surprised, in fact. Were they? Some of them think you're not as motivated as you used to be. They think you're tired. They're wrong, aren't they? Sí, claro. Claro que se equivoca. I'm not done yet. This body has many long years ahead of it. Then you'll have to prove to them. Those who are disappointed today will be your enemies tomorrow. Let them talk. You didn't tell me what was in those files you gave the prince. I don't see how it's any of your business. To make up your own mind about something, the best way is to go to the source. And apparently, Jason Moore is well informed. I see. You'll have to be patient, Fang. Do you think that this setback will be an issue for our plans to... A favor from the prince wouldn't have hurt. But it's not the be-all, end-all in determining your fate. Ya How quieres do ser you vampiro, feel claro. about it? Honestly, I just want to get it over with. Like when you're going into finals. Even if there's no going back? It's a little late for that, isn't it? It is. Your child, Beryl Underwood, did he have any second thoughts? I don't want to discuss it. He's your only child, so I wondered how it went. Well, could you enlighten me? Ya no quiero. No. Fang, are you sure that's all this is about? Yes, obviously. Bueno, esto compra. Now, if you'll excuse me, Fang, I'm going to have a word with him. Oh? To Beryl? Why? I trust you. Porque te está usando but I para don't trust conseguir him. información. I asked you not to go near him. Apparently, I didn't make myself clear enough. I thought the prince was gonna call for you any minute now. I'm sure I'll have enough time to clear the air with him first. Once and for all. While you're picado, ¿no? waiting, Con su chiquillo. stay put. As you wish.
Muy bien. Bueno, vamos a dejarlo aquí por la misión de hoy. No sé si esta es una más, se supone, o no sé si estamos en una misión nueva o es una especie de zona interescenas, ¿no? O algo por el estilo. En todo caso, vamos a dejarlo aquí. Como si empezamos otra vez el próximo día y tenemos que hacer este mismo diálogo, pues tampoco será para tanto. Voy a cambiar a esto. Así que nada, muchas gracias a todos los que os habéis pasado por el stream, unos cuantos. Muchas gracias también a los que lo vais a ver en el resubido de Twitch. Aquí tenéis la dirección. Y también en el canal de YouTube, youtube.com, el nombre es realjm, creo que no es así exactamente la URL, pero supongo que si lo estáis viendo en YouTube no tenéis que saber la URL, ¿no? Podéis pegarme un follow en Twitter si queréis, lo tenéis ahí también. Y hasta la próxima, muchas gracias.